empezar y te voy a hacer una serie de preguntas porque muchas de las, ya me estás empezando a hablar de algunas cosas que te voy a ir preguntando. Ok, Entonces, ok. Anita, empecemos. ¿Cómo valora la participación de los GATS, en este caso el municipio de Guayaquil, un proyecto como Mover Ciudades que busca transformar la movilidad desde un enfoque sostenible y territorial? Ya, yo creo que evidentemente ha ido, no ha sido una prioridad, pero sí ha ido creciendo en buscar iniciativas que reduzcan esta huella ambiental, preferiblemente en el municipio. De hecho, algo que conversábamos fuera de esto era de que en el 2018 algo se había avanzado, primero con la implementación en el organigrama en el municipio de la Mesa de Movilidad Sostenible y después precisamente ya con el Plan Integral de Movilidad Urbana que quedó en borrador. O sea, en la administración pasada, en la administración social cristiana, y que bueno, se ha vuelto a retomar con varios componentes, entre eso, una de las propuestas que ellos traían en el proyecto político que actualmente gobierna la ciudad era este transporte fluvial, que es algo que se ha venido conversando, pero que lo tienen en cuenta en este plan, porque lo que dicen ellos es que buscan un transporte más eficiente, más seguro, más sostenible y que vayan a considerar incluso la cuenca del río Guayas, ¿ya? Pero también ahora se habla más de un poco avanzar a esta movilidad inclusiva, donde, por ejemplo, en un momento se hizo un plan piloto, también en la alcaldía pasada se hizo un plan piloto con relación a las peatonales para que tengan estas, ay, se me olvida la palabra, pero son estas modificaciones para cuando las personas van con bastones, los ciegos, y que Ujú. saben por dónde está la calle y dónde está la vereda y eso. Ya, se hablaba también de este tema de la infraestructura peatonal y pues bueno, algo también que se avanzó antes era la creación de ciclovía. ¿Ya? Pero en el plan de ahora que se estaba analizando, se menciona mucho que este plan de movilidad no puede ir simplemente aislado, sino que tiene que ir un poco con el crecimiento de los espacios verdes, ¿ya? Entonces, ellos hablaban desde una visión de urbanismo, hablan desde un urbanismo táctico. Eso es como que la parte donde hablan de la implementación de parques lineales, de ampliación de espacios verdes, en fin. O sea, estoy hablando como de sostenibilidad. Ellos quieren tener como esa doble vía. El tema del crecimiento de las áreas verdes y el tema del crecimiento en sí de la movilidad. Para mí, eso han sido como los dos puntos claves dentro de la movilidad urbana en cuanto a la sostenibilidad y también algo que se discute ya por cuestiones de la modernidad y de avance es de que en el sistema Situ, que no es la metrovía, sino el sistema de transporte urbano, que en Guayaquil hay mucha discusión alrededor del alza del pasaje, porque el alza del pasaje no se da a cabo desde el 2014. El 2014 fue la última vez que se subió el pasaje aquí en Guayaquil. Ellos hablan de que el sistema CITU puede avanzar hacia una transición de vehículos, o sea, de transporte público eléctrico. ¿Ya? Entonces que la flota pública tiene que ir incorporando estos vehículos eléctricos y pues bueno, también en una de las recomendaciones que se da es que cuando avance esto se podría dar incentivos para que también los taxis y los servicios de entregas, en fin. Entonces, eso como una radiografía general de lo que hay. Chévere, está súper claro, Anita. ¿Qué qué desafíos encuentra un municipio como Guayaquil al tratar de alinear sus políticas locales de transporte con los lineamientos nacionales del Plan Nacional de Movilidad Urbana Sostenible? Bueno, primero, yo creo que eso también tiene que ver mucho con, más allá de la legalidad, del cumplimiento de la legalidad, yo creo que, a ver, voy a dividirlo esto en dos cosas, en los aspectos estructurales y en los aspectos políticos y administrativos que se puedan llevar a cabo. Ya, porque evidentemente cuando hablamos de aspecto político vamos a hablar de la voluntad política que pueda existir, ya, para Correcto. poder hacerlo, más allá de lo legal.
ya sabes cómo es las cuestiones, si la legalidad deja vacíos estructurales, es decir, si hay una falta de competencia clara, si hay una descoordinación institucional, puede ser que eso haga que los municipios no acaten por sí una legislación o en sí una normativa. O sea, y se produce una coordinación deficiente. Yo creo que eso es lo que más dificulta y la falta de articulación interinstitucional por los temas generalmente políticos, o sea, ya la voluntad política. A veces no hay en cosas tan básicas como la salud, la educación, no hay una sinergia entre el gobierno central o los gobiernos locales, porque precisamente existen estas zonas grises, o sea, donde nadie sabe cómo planificar, nadie sabe cómo va a financiar, ejecutar proyectos, con quiénes tienen que hablar, o sea, y te encuentras con estos conflictos político-partidistas. Ujú, Entonces, al día de hoy vemos cómo hay una administración local de oposición al gobierno actual, entonces va a haber una resistencia a colaborar, freno de proyectos en conjunto, va a haber dificultades en acceder a fondos nacionales, internacionales, o sea, porque algunos requieren de la aprobación del Ejecutivo, entonces eso es una limitación. Y luego tenemos otro punto que es la limitación presupuestaria y dependencia del gobierno local. Si el gobierno local, perdón, del gobierno nacional, perdón, porque si el gobierno nacional no paga sus rentas, eso también va a dificultar que se genere una mejor infraestructura a nivel de transporte masivo, por el caso de la metrovía. Varias troncales de la metrovía quedaron retrasadas precisamente por el bajo financiamiento o sea, que se tenía a nivel del municipio en la administración pasada. Y si bien se han ido retomando, hubo un retroceso en cuanto a la infraestructura del transporte. De ser los articulados grandes de dos cabezales, hemos pasado a un bus común en las troncales nuevas. Y eso tiene que ver con falta de gestión presupuestaria, tanto de lo que le corresponde a los gobiernos locales, desde el gobierno central, que lo recauda el gobierno central, y bueno, gestión propia interna ya, pero sí, eso yo creo que falta un poco la sinergia, la articulación, la voluntad política. Y pues bueno, algo que también sale de las manos es a veces que el municipio se ve obligado a adaptar a nuevas tecnologías o procesos que no responden a un contexto urbano actual. O sea, si la ciudad no va avanzando con relación a la innovación que se requiere para generar una movilidad sostenible, urbana sostenible, eso tiene que ver con la desigualdad también que puede existir. Entonces, eso. totalmente, totalmente. Cuando hablamos de un transporte sostenible, estamos hablando, también hablando de justicia social. Escúchame, y ¿Considera? algo que yo creo en general también, en general, que yo no solamente pasa en el tema del transporte, sino que a nivel nacional sí no existe como una plataforma nacional unificada de datos de movilidad que te permita Correcto. como que hacer este tipo de comparaciones entre municipios para así tener un apoyo, planificar con precisión, comparar con otros territorios, ver qué está ocurriendo. Y entonces así tú puedes evaluar el impacto de las políticas públicas y eso no existe. Entonces es muy difícil también, por más que el municipio de Guayaquil sea un municipio grande y un municipio que a veces es ejemplo para otros territorios, si no hay esta unificación para poder planificar, muy difícilmente puedes generar políticas de sostenibilidad en cualquiera de los temas, porque no hay una visión central de a dónde deben ir los territorios, más allá de los enfoques ideológicos, en fin, o sea, pero yo creo que eso es lo más importante. Chévere. ¿Consideras que los gobiernos locales cuentan con las competencias y herramientas necesarias para implementar cambios estructurales en movilidad urbana? Eso va de la mano con lo que yo decía, el tema de la desigualdad, la voluntad política, los Sí, sí, recursos, el sí, financiamiento. Entonces, no, o sea, parcialmente, porque parcialmente. va a depender de la gestión que realice. Pero si esta gestión se queda en el conflicto, no puede haber cualquier competencia legal, en teoría, si las tienen, y no va a haber mayor cambio, porque no va a haber esa voluntad para planificar o crear o crear, por ejemplo, en el caso de las ciclovías, regular taxis, o sea, en fin, cosas que sí tienen que ver en el ámbito de sus competencias, tomando en cuenta que en el municipio de Guayaquil ellos tienen la competencia de movilidad, o sea, de transporte, me explico. Entonces,
Yo creo que sí, o sea, falta un poco de como que formación especializada, actualización tecnológica, tener un proyecto a largo plazo. Es como lo que les decía del tema de la mesa de movilidad. ¿Qué pasaba? O sea, sí, se creó en infraestructura, se quedó en el olvido, vino esta administración, la puso a andar, cogió el borrador de la administración pasada, están viendo qué les puede servir, qué no. Entonces, y también tomando en cuenta que el enfoque de movilidad sostenible es un enfoque general. Luego ahí tienes que ponerle temas de género, temas de accesibilidad, temas de esos temas que también tienen que ver con grupos prioritarios. Entonces, si la ciudad no avanza en los temas macro, muy difícil va a avanzar en lo otro. Correcto, correcto. ¿Qué importancia tiene la planificación integrada de transporte, el uso del suelo y el desarrollo urbano desde la visión de municipio? De este municipio al municipio en general. A ver, ¿cómo te explico eso? Desde el municipio Eh, de Guayaquil. Sí. Mi amor, yo te abro, ya te abro. Puedes contestar, solo tengo que abrir la puerta a alguien muy importante. ok, a ver, es que para mí eso tiene que ver un poco con la competencia, o sea, como con la competencia para que haya este cambio. Entonces, en papel yo sí creo que existe ya, pero en la práctica solo si se van a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y de la gobernanza. Si no se fortalece ese papel, muy difícilmente vas a fortalecer como la institucionalidad técnica que te va a llevar a cabo un proceso como de movilidad sostenible. O sea, oh, está grandote ya. Y también no puedes actuar institucionalmente solo, lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, tienes que generar alianzas con la sociedad civil, con la academia, vas a tener que crear un sistema de evaluación y planificación a largo plazo, vas a tener que, como personero de la ciudad, reducir la dependencia política en decisiones estructurales con relación a la movilidad. Entonces yo creo que hacia eso hay que avanzar, ¿no? Perdón. En el marco del proyecto Mover, bueno, te dimos una breve introducción, se proponen ordenanzas tipo para apoyar la implementación local del Plan Nacional de Movilidad Sostenible. ¿Qué criterios debería considerar Guayaquil para adaptar estas ordenanzas a la realidad urbana? Ya has mencionado algunas. ¿Se te ocurre alguna otra que no la hayas mencionado? Sí, estoy pensando. Yo creo, o sea, sí, sí, sí. O sea, desde el principio está muy bien lo que ustedes plantean porque es la adecuación normativa que tienen que existir, como yo les decía. Que eso tiene que ver con tiene que ver con los datos que puedas tener para la creación de estas ordenanzas con características propias del territorio. De ahí, ¿qué criterios debes tomar? La diferencia es generalmente entre lo que pasa en la zona urbana, en el caso de Guayaquil, y lo que pasa en la zona rural, no es lo mismo. Recordemos que Guayaquil tiene 5 parroquias rurales, entonces evidentemente esto va a tener que estudiarse el acceso al transporte, la infraestructura vial, los tiempos de viaje con relación a tal cosa, y también en unas condiciones como las que nos encontramos ahora y que no pueden nunca más omitirse, son las condiciones de accesibilidad y seguridad en los sectores populares. O sea, que eso tiene que ver también mucho con la infraestructura. En el caso de Guayaquil, los sectores más candentes, por así decirlo, Monte Sinaí o el Guasmo. Y entonces, de cierta manera, también debe evitarse, como yo les decía al inicio, una normativa uniforme en sí, pues, porque puede ignorar ciertas realidades, ¿no? Buenísimo. ¿Qué meca- El papá, sí, mi amor. ¿Qué mecanismos? Ah, perdón, perdón. Y algo que ahorita estaba pensando, algo que ahorita estoy pensando, cuando se, el papá lo está viendo. Y algo que ahorita estoy pensando es también, por ejemplo, la transversalización del enfoque de género y la diversidad que puede existir e incorporar una normativa local dentro de las ordenanzas. O sea, hay que reconocer que las mujeres, las personas mayores, las cuidadoras, en fin, se movilizan de forma diferente. O sea, hay viajes en cadena, en horarios específicos con relación a estos grupos. Entonces, son criterios que deben de ir centrados y también cuando hablas
de seguridad, hacer un diseño de espacios de rutas, de paradas, en fin. Como por ejemplo, en temas también con relación a las paradas, yo recuerdo mucho cuando me fui a México y yo veía esto, no sé si en Quito hay, pero aquí en Guayaquil no. Yo veía mucho esto del botón de pánico que tenían las mujeres con relación al acoso. Entonces también eso tiene que ver con la movilidad urbana Sí, sostenible también. En Quito lo implementamos en la alcaldía de Mauricio Rodas. Eh, Ah, y tienen que ver también o como que buscar incentivos para que no solamente, para que se utilice el transporte público. Aquí se creó algo como la aerovía, que lamentablemente simplemente quedó para un paseo común, no como un medio de transporte que realmente iba a cambiar la movilidad, porque recordemos que el mayor problema que también está teniendo Guayaquil, como Quito, que por eso usan el pico y placa, es que hay un uso excesivo de automóvil privado, porque sí, se creó la metrovía, la aerovía, pero se quitaron rutas de buses y de transporte que dificultan el acceso a un viaje de antes que era 45 minutos. Ahora el guayaquileño se puede tomar del sur al centro entre una hora y media. Y entonces, ¿qué hace? La gente coge los famosos taxirrutas, que son rutas informales que se generan para poder ir más rápido. O sea, entonces, eso tiene que ver algo con un concepto que es la micromovilidad, o sea, al final del día también, de transportes no reconocidos, que va también de la mano con el tema de las bicicletas, los scooters, que tienen que tener una infraestructura segura, pero en Guayaquil tú sales con tu bicicleta y saben que te van a lanzar por ahí, se te van a llevar tu bicicleta. Entonces, como que no hay unas reglas claras ni ruta segura en la infraestructura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos también a mí se me ocurría cuando hablamos también en temas de ordenanza con relación a la movilidad sostenible, tienes que incluir beneficios tributarios e incentivos claros de cuando alguien usa, por ejemplo, yo les decía, en la transición esta que de los buses eléctricos, vehículos eléctricos, ¿por qué lo harían? Si no tienen ningún tipo de repercusiones. Tienen que haber incentivos para quienes quieran renovar sus flotas con relación a flotas eléctricas o limpias. Y Súper eso. claro. ¿Qué mecanismos, tomando también ahorita la coyuntura nacional política, qué mecanismos podrían fortalecer la articulación normativa entre el gobierno local y el o sea, y el gobierno nacional para lograr coherencia y efectividad en la política de movilidad? Es que eso yo ya lo respondí más o menos. A ver, pero Sí lo respondiste más o menos, solo si que quieres agregar algo más. es que tiene que haber comisiones técnicas intergubernamentales, o sea, permanentes, no pueden ser ocasionales por la coyuntura de ver que mi partido está trabajando con el partido que tiene la alcaldía en tal, sino que tiene que ser permanente independientemente de la línea ideológica. O sea, tiene que existir una mesa de trabajo formal entre el municipio, en el caso del municipio de Guayaquil, en el caso de la ANT, en el caso del el Ministerio de Transporte, o sea, y otros actores claves. O sea, estas mesas tienen que revisar, armonizar las ordenanzas, los reglamentos. Si quieren avanzar hacia un cumplimiento de la legislación general, no puede simplemente crecer de forma aislada, sino que tienes que acordar con las ciudades planes pilotos conjuntos, pues. Planes pilotos conjuntos que vayan garantizando esta evaluación para que para que existan estos lineamientos compartidos. Por ejemplo, la regulación de plataformas de movilidad o las normas de accesibilidad. Ellos deberían contemplar. Y de ahí, pues bueno, también lo que muchos se acostumbra, que también deberían mantenerse, los convenios marco de cooperación que pueden existir, que se reconozcan estas competencias complementarias evitando unas superposiciones, porque ese es el mal que en toda administración hace, o sea, al final del día el otro se cree mejor que el otro y en fin, o sea, deberían trabajar en conjunto. Tienen que establecer protocolos de cofinanciamiento de obras o políticas entre municipios y el gobierno central y pues formalizar la transferencia de información técnica y bases de datos, que era lo que mencionaba. No existe una base de datos real sobre la movilidad. Eso debería existir a nivel nacional, precisamente para que los municipios más pequeños no corran una suerte de lo que pueda salirme o no, sino que ya sepan cuál es el camino, no como una receta mágica que puede solucionar los problemas de movilidad en todos, sino como una guía de lo que puede ocurrir. Entonces,
Otra de las cosas importantes es la incorporación de cláusulas de alineación normativa a las ordenanzas locales. O Gracias, sea, amor. tiene que haber una compatibilidad con las normas nacionales. Eso muchas veces no lo hacen. Los municipios, existe la norma nacional y los municipios muchas veces no la cumplen. Y eso no te puedes dar cuenta hasta que ya estás en ejercicio de tus funciones. Este es mi caso, o sea, como concejal, yo a veces me doy cuenta que Entonces, come tú. el municipio de Guayaquil a veces sí se cree independiente, porque no guarda congruencia legislativa. Entonces, y eso no solo en aspectos como la movilidad, sino ya pues en aspectos de seguridad vial, de transporte intraprovincial, o sea, de uso de espacio público. Clarísimo. Eh, a mí me parece interesante eso porque todos trabajan de forma aislada y eso tiene que ver mucho con el tema político, ¿ya? Anita, Pero, ¿ah? voy a decir, Perdón, todo lo que nos has dicho, todo se me va a cortar la reunión, pero con lo que me acabas de decir, no sabía que sabías tanto de movilidad urbana sostenible. tengo dos preguntas más. Creo que alcanzamos Me a falta hablar. menos de un minuto, se va a cerrar el Zoom. Si quieres, Bueno, conecta otra vez por rápido. A ver, Ya, pues conecta ahorita.